Son las 1400 antes de Cristo. Estás parada en la orilla del Nilo, al atardecer, con una jarra de barro entre las manos, porque alguien tiene que ir por el agua, y hoy te toca a ti. El agua está completamente quieta, plana, dorada, con esa luz de la tarde moviéndose apenas con el viento, parece una postal. Y a unos 4 metros, justo debajo de esa superficie tan tranquila, hay un animal de 5 metros que lleva 20 minutos sin moverse, mirándote decidir dónde vas a arrodillarte. Esta es la historia de cómo una civilización entera logró construir pirámides, inventar el papel, mapear las estrellas y sostener una burocracia funcional durante 3000 años, mientras compartía una franja de tierra angosta con cocodrilos, hipopótamos, cobras, víboras, escorpiones y leones, todos al mismo tiempo, todos los días. Y la respuesta que dio Egipto a ese problema es, honestamente, una de las cosas más raras y más inteligentes que ha hecho jamás una sociedad humana. No ganaron. Eso quiero dejarlo claro desde el principio. No vencieron a estos animales. Nadie vence a un hipopótamo. Lo que hicieron fue algo mucho más extraño, y yo creo que mucho más inteligente. Empecemos por la geografía, porque de ahí depende todo lo demás. Egipto es un desierto, y sé que suena obvio, pero creo que casi nadie se detiene a pensar lo que eso realmente significa. Como el 95% de Egipto es arena donde no puede vivir nadie. Toda la civilización, absolutamente toda, cada templo, cada pueblo, cada cantera, cada mercado, estaba metida en una franja verde a lo largo del Nilo que en algunos tramos mide apenas unos kilómetros de ancho. Vista desde arriba parece un tallo con una flor en la punta, y todo el mundo vivía sobre ese tallo. Ahora bien, ¿dónde viven los cocodrilos? En el río. ¿Y los hipopótamos? También en el río. ¿Dónde cazan las cobras y las víboras a los ratones? En los campos de trigo, que están pegados al río, porque ahí es donde hay agua. ¿Y a dónde van los leones a beber? Ya te imaginas. Así que esto no es una historia de gente que de vez en cuando se topa con un animal peligroso en alguna expedición lejana. En Egipto no había ningún lugar salvaje al que ir, porque lo salvaje y lo civilizado eran exactamente la misma franja delgada de barro, y ninguno de los dos tenía a dónde más ir. No podías alejar el pueblo del río, porque el río era la razón de que el pueblo existiera. Convivencia obligada. Esa es la base de todo. Guárdatela. Vamos a conocer a los animales uno por uno, empezando por el que mejor imagen supo construirse en el mundo antiguo. El cocodrilo del Nilo no es simplemente un lagarto grande. Es un depredador de emboscada que lleva funcionando prácticamente igual desde antes de que existieran los primates. Uno grande mide 5 metros y puede pesar más de 700 kilos. Su mordida es de las más fuertes que se han medido en un animal vivo, capaz de partir el fémur de un ñu de un solo golpe. Puede quedarse completamente quieto con solo los ojos y la nariz asomando en el agua. Aguanta más de 1 hora sumergido, y caza justo en la orilla, en el punto exacto donde todo va a beber, que es exactamente a donde tiene que ir la gente también. Todavía hoy, los cocodrilos del Nilo matan a cientos de personas al año en África. Ahora imagínate en el Egipto antiguo, con barcas hechas apenas de papiro amarrado, con niños jugando en la orilla, con gente lavando ropa y pescando y cortando juncos todos los días, durante 30 siglos. No sabemos el número exacto, pero seguro no era poco. Entonces, ¿qué hizo Egipto? ¿Salió a exterminarlos? No, le dieron a uno un templo, un cetro y joyas. El dios cocodrilo Sobek se veneraba en todo el país, y su centro de culto principal estaba en una ciudad del Fayum que los griegos después bautizaron Crocodilópolis, un nombre bastante acertado, la verdad. Ahí los sacerdotes mantenían vivo a un cocodrilo sagrado como representación terrenal del dios. El geógrafo griego Estrabón visitó el lugar en el siglo I a.C. y dejó escrito lo que vio, y es uno de mis pasajes favoritos de toda la literatura de viajes de la antigüedad. Cuenta que los sacerdotes se acercaban al animal, que estaba tirado junto al lago, le abrían la boca, y uno de ellos le metía pan, después carne, y luego le echaba vino mezclado con miel. El cocodrilo llevaba puestos aretes y brazaletes de oro. Cuando terminaba de comer, se iba caminando tranquilo hacia el otro lado del lago, y cuando llegaba otro visitante, los sacerdotes corrían con la siguiente ronda de comida y repetían todo otra vez. Aretes de oro en un cocodrilo. Eso pasó de verdad. Alguien lo vio con sus propios ojos. Y cuando esos cocodrilos sagrados morían, los momificaban. Y no fueron pocos, fueron miles.
Los arqueólogos han sacado momias de cocodrilo de sitios egipcios por cientos, desde adultos enormes hasta crías, incluso huevos sin nacer, envueltos con todo cuidado y enterrados como personas, y esto nos lleva a mi accidente favorito de toda la historia de la arqueología. En 1899 y 1900, dos investigadores británicos, Bernard Grenfell y Arthur Hunt, excavaban en un sitio llamado Tebtunis, en el Fayum, buscando rollos de papiro. Y lo que seguían encontrando eran momias de cocodrilo, lo cual les molestaba muchísimo. Entonces, según cuenta la historia, uno de los trabajadores, ya harto, rompió una de un golpe. Y adentro había papiro. Los que embalsamaban habían estado usando documentos viejos como relleno, recibos de impuestos, cartas privadas, peticiones, incluso fragmentos de literatura griega que no existían en ningún otro lugar del mundo. Buena parte de lo que sabemos hoy sobre la vida diaria en el Egipto de esa época salió de adentro de un cocodrilo muerto. Piénsalo un segundo, el depredador terminó siendo el archivo. Ahora, antes de que esto suene demasiado bonito, hay que decir que los egipcios sostenían dos ideas al mismo tiempo sin ningún problema. Heródoto, que visitó Egipto en el siglo V a.C., anotó que en algunas zonas los cocodrilos eran sagrados y en otras la gente se los comía. También describió cómo los cazaban. Con un anzuelo cebado con carne de cerdo, arrastraban al animal a tierra y de inmediato le tapaban los ojos con barro, después de lo cual, según él, lo demás resultaba fácil. Culto en un lado, cena en el otro. Muy humano, muy egipcio. Vamos con el hipopótamo. Aquí hay algo en lo que casi todo el mundo se equivoca. Si preguntas cuál animal africano mata más gente, casi todos dicen león, o cocodrilo, o tiburón, que ni siquiera vive en África, pero lo dicen igual. La respuesta, según casi todas las estimaciones, es el hipopótamo. Le atribuyen alrededor de 500 muertes humanas al año, y aunque esa cifra exacta se repite con más seguridad de la que en verdad tienen los datos, nadie que trabaje cerca de ellos duda del panorama general. El hipopótamo es un vegetariano de 3 toneladas, muy territorial, con colmillos de más de medio metro, y una mordida capaz de partir una canoa. No te caza. Ese es el punto. Simplemente decide que estás en su agua y actúa en consecuencia, que es sacarte de ahí en pedazos. Y encima corre más rápido que tú en tierra, un detalle que le arruina el día a cualquiera que lo descubre por primera vez. Para Egipto esto no era un problema de vez en cuando. Había hipopótamos por todo el Nilo, arrasaban los cultivos, y hacían que viajar por el río fuera realmente peligroso. La tradición egipcia incluso decía que Menes, el rey semilegendario al que se le atribuye haber unido el Alto y el Bajo Egipto, murió arrastrado por un hipopótamo. Este dato viene del historiador Manetón, que escribió más de 2000 años después, así que hay que tomarlo más como leyenda que como hecho, pero nos dice lo que los egipcios pensaban que un hipopótamo era capaz de hacer. Es el tipo de cosa que solo se inventa sobre un hipopótamo si los hipopótamos ya están matando gente de verdad. Y aquí es donde Egipto hace lo suyo, divide al animal en dos. El hipopótamo macho, agresivo y destructor, se asocia con Set, el dios del caos. Las cacerías rituales de hipopótamos, con el faraón clavando el arpón, aparecen en el arte de los templos durante siglos y siglos. El rey ensartando a un hipopótamo no es un trofeo de caza, es una manera de decir que el orden acaba de vencer al caos frente a todos. La hembra, en cambio, se convierte en Tueris, y Tueris es una diosa protectora, una de las más queridas en todo Egipto, guardiana de las mujeres embarazadas, de las madres y de los recién nacidos. Se la representa como una hipopótamo preñada, de pie, con patas de león y espalda de cocodrilo, y sostiene un cuchillo. No es tierna, es una guardiana, todo lo peligroso del Nilo reunido en una sola figura y apuntando hacia afuera, contra lo que quiera hacerle daño a un bebé. Piénsalo un momento. Agarraron al animal con más probabilidades de matar a tu familia, y con eso construyeron una madre. Hay también un detalle de las tumbas del Reino Medio que me parece muy conmovedor. Los egipcios hacían unas figuritas de hipopótamo preciosas, de fayenza azul, pintadas con flores de loto y plantas del pantano, y las enterraban junto a sus muertos. Una de las más famosas está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Le dicen William. Y en muchas de esas figuritas le rompieron las patas a propósito, porque se suponía que el hipopótamo iba a proteger al muerto en la otra vida, pero por si las dudas, alguien se aseguraba de que no pudiera pararse. Es de lo más humano que he escuchado en mi vida. De los leones podemos hablar más rápido, pero también cuentan.
El león de Berbería recorría el norte de África, y los leones aparecen todo el tiempo en la religión y el arte egipcio. Sekhmet, la diosa con cabeza de leona, es la guerra, la peste y el calor abrasador del sol, y da miedo de una manera que las fuentes egipcias no intentan disimular. En un mito, se lanza a matar a la humanidad de forma tan brutal que los dioses solo logran detenerla tiñendo cantidades enormes de cerveza de rojo, para que ella la confunda con sangre, se la tome toda, y quede inconsciente. La solución de Egipto contra la violencia sin freno: emborracharla. Sinceramente, no es mal plan. Los leones también nos dejan una de las grandes fanfarronadas del mundo antiguo. Amenhotep III mandó hacer escarabajos conmemorativos anunciando que en los primeros 10 años de su reinado había cazado personalmente 102 leones salvajes. Lo haya hecho o no, que eso fuera justo lo que valía la pena grabar y presumir te dice lo que significaba matar a un león. Es un rey diciendo: lo que te devora a ti, a mí no puede devorarme. Pero los animales que mataron a más egipcios casi seguro no fueron los grandes ni los dramáticos, fueron los pequeños. Egipto tenía una población de serpientes verdaderamente peligrosa. La cobra egipcia, con un veneno que apaga el sistema nervioso hasta detener la respiración. La víbora cornuda, que se entierra en la arena dejando solo los ojos afuera. La víbora de escamas aserradas, chiquita y muy común, responsable de una cantidad enorme de muertes en todo el mundo, con un veneno que destruye tejido y no deja que la sangre coagule. Y estos animales no vivían en algún rincón lejano, vivían donde vivían los ratones, y los ratones vivían en el grano, y el grano era toda la economía. La comida de Egipto venía con serpientes incluidas. Después los escorpiones. El escorpión de cola gorda del norte de África es uno de los más peligrosos del planeta, y le encanta meterse justo en esas grietas oscuras y frescas de las casas de adobe, y es tan pequeño que a veces lo pisas sin verlo. Entonces, ¿cómo sobrevives a todo esto en un mundo sin antiveneno, sin hospitales, sin siquiera saber qué es un sistema nervioso? Y aquí llega la parte que de verdad me cambió la forma de ver la medicina antigua. Hay un documento en el Museo de Brooklyn que se conoce simplemente como el Papiro de Brooklyn. La copia que sobrevivió es de más o menos el siglo IV a.C., aunque el contenido es mucho más antiguo, y básicamente es un manual de mordeduras de serpiente, no un libro de rezos, sino un tratado clínico de verdad. Va especie por especie, y para cada una da una descripción física del animal, los efectos de su mordida, y un pronóstico para el paciente. El inicio se perdió, así que lo agarramos a mitad de camino, pero parece que originalmente cubría unas 38 serpientes distintas. Herpetólogos modernos lo han estudiado y han podido identificar buena parte de las especies solo con las descripciones, 2500 años después. Y aquí está el detalle que me dejó frío. No promete salvar a todo el mundo. Para algunas mordidas da tratamiento, para otras dice directamente que el paciente va a morir y que no hay nada que hacer. Eso es triaje. Eso es un médico diciéndole la verdad a otros médicos, por escrito, para que el esfuerzo se concentre en quien todavía se puede salvar. Hacia el año 400 a.C., el papiro también le asigna un dios a cada serpiente, y aquí es donde la gente moderna suele pensar en superstición y deja de leer. Y eso es un error, porque no es adorno, es un sistema para organizar la información. Saber qué fuerza divina está detrás le indicaba al sanador qué ritual usar, qué conjuro decir, y qué tratamiento aplicar. El dios era la ficha del archivo. La religión y la medicina no eran dos cosas peleando entre sí. Eran una sola cosa con dos manos. Se ve la misma lógica en algo que llamaban Sipo, unas estelitas de piedra que muestran al dios niño Horus parado sobre cocodrilos, agarrando serpientes y escorpiones con las manos, cubiertas por todos lados de hechizos curativos. La más famosa es la estela Metternich, hecha en el siglo IV a.C. Así se usaba. Le echabas agua encima a la piedra. El agua corría sobre los hechizos grabados. Luego recogías esa agua y se la dabas de tomar al enfermo. Las palabras salían de la piedra y entraban literalmente al cuerpo como medicina. Y en esa misma estela está la historia de Isis y los 7 escorpiones, donde la diosa Isis, escondida y viajando con una escolta de escorpiones, es rechazada en la puerta de la casa de una mujer rica. Uno de los escorpiones se venga picando al hijo de esa mujer, e Isis, al escuchar los gritos de la madre, va y cura al niño de todos modos, porque un niño es un niño. Esa historia está grabada en el mismo aparato médico,
Las instrucciones para curar a tu hijo vienen con una parábola sobre no cerrarle la puerta a un desconocido. Ahora demos un paso atrás y veamos qué está pasando realmente en todo esto, porque ya se nota un patrón. Primero, Egipto nunca fingió que estos animales se podían vencer. No existe un equivalente egipcio de limpiar la tierra de monstruos. Los cocodrilos se quedaron, los hipopótamos se quedaron, las serpientes se quedaron. La convivencia no era una filosofía elegida, era la única opción que había. Y Egipto construyó toda su respuesta aceptando eso. Segundo, a cada animal peligroso le dieron un trabajo, no una metáfora, un trabajo con nombre y con lugar dentro del sistema. El cocodrilo es Sobek, y Sobek es la fuerza del faraón y la fertilidad de la crecida del río. El hipopótamo es Set cuando arrasa tu campo, y es Tueris cuando protege a tu recién nacido. La cobra es Wadiet, protectora del rey. El escorpión es Serket, a quien le rezas cuando te pica uno. Una amenaza sin nombre es terror puro. Una amenaza con nombre es una relación. Egipto se pasó 3000 años convirtiendo lo primero en lo segundo. Y tercero, esto es lo que más se me quedó pensando, la verdadera tecnología de supervivencia fue la información, no las armas. Egipto no tenía nada que pudiera detener con seguridad a un hipopótamo embistiendo. Lo que sí tenía era un registro escrito, mantenido durante siglos, sobre qué hace cada serpiente, qué mordidas se puede tratar, qué plantas usar, qué rituales hacer, dónde anidan los cocodrilos, cuando se reproducen los animales, qué mantener lejos de los hijos. Conocimiento escrito, copiado, y pasado de generación en generación. Ese es el giro real. Egipto no sobrevivió a los depredadores más letales del mundo peleando contra ellos, sobrevivió describiéndolos. El papiro fue la armadura. Y hay algo de clase social en todo esto que vale la pena señalar, porque es la misma historia de siempre. Los que escribían estos documentos eran sacerdotes, escribas y médicos ligados a los templos. Los que recibían las mordidas eran campesinos, pescadores, cortadores de juncos, lavanderas y niños. El conocimiento vivía dentro de una institución, y que llegara o no hasta la niña parada junto al agua un martes por la tarde dependía por completo de qué tan cerca vivía de un templo, y de cuánto le importara a alguien ahí. La mayoría de la gente que murió por estos animales no dejó ningún registro. Conocemos los tratamientos, no conocemos sus nombres. Mira cualquier imagen de un faraón egipcio, cualquiera, la máscara de Tutankamón, un muro de templo, un póster en el pasillo de una escuela. En la frente, justo sobre los ojos, hay una cobra. Ese es el ureo, la imagen de la diosa Wadiet, y es el símbolo más reconocible del poder real egipcio que existe. Está en las coronas, en los sarcófagos, en las puertas de los templos, en el sello del Estado, lo que significa que la oficina más poderosa del mundo antiguo eligió como símbolo al animal con más probabilidades de matar a un niño en un granero. Tomaron eso que estaba en la oscuridad, que no podían detener, ni superar corriendo, ni razonar con eso, y lo pusieron en la cara del rey, apuntando hacia todos los demás. Eso no es valentía forzada. Es lo que hacemos los humanos con el miedo cuando no lo podemos quitar de en medio. Lo nombramos, lo describimos, le damos un puesto, un templo, un párrafo en un manual, y le pasamos ese párrafo a nuestros hijos para que sepan qué hacer cuando se lo encuentren. Todas las culturas del mundo han hecho alguna versión de esto. Egipto simplemente lo hizo con más papeleo que nadie. Así que la niña en la orilla del río al atardecer, con su jarra de barro y el agua dorada y quieta, no está desarmada. Sabe qué parte de la orilla usar. Sabe en qué época del año los animales son más peligrosos. Sabe lo que le enseñó su madre y lo que la madre de su madre le enseñó a su madre. Alguien escribió parte de eso. Y ese es todo el truco.